El periódico radio. A veces nos damos cuenta de que vivimos en una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en el periódico radio con Jaime Moreno. Hola amigos del periódico, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del periódico radio, esta serie de sesiones de podcast en las cuales les llevamos a ustedes otras voces y otras formas de entender la vida para que puedan conectarse también con otras personas allá afuera. Ya en ediciones anteriores pues hemos tratado temas completamente diferentes a los cuales se nos asocia acá en el periódico. Ya trabajamos un tema acerca de videojuegos y gamers, por ejemplo, y esta semana pues cambiamos completamente de temática y vamos a hablar de otro monstruo, pero otro monstruo muchísimo más manejable, creo yo, que en nuestra vida diaria. Vamos a hablar acerca de cocina y para eso tenemos con nosotros acá en cabina a Juan Manuel Rossi, quien es un chef con más de 20 años de experiencia y que bueno, se dedica no solo a cocinar para eventos y para otro tipo de situaciones, sino también como instructor para personas que desean mejorar sus procesos en la cocina. Juan Manuel, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Muchas gracias, Jaime, por invitarme. Es un gusto para mí estar aquí. Perfecto. Les cuento que Juan Manuel pues, es instructor de cocina en distintas instituciones como la Universidad Mariano Gálvez, también en la Universidad Internaciones, pero también da clases por su cuenta. Yo particularmente aprendo con Juan Manuel de cocina todas las semanas y me ha ido bastante bien mejorando procesos y aprendiendo nuevas recetas. Juan Manuel, ¿por qué la gente le tiene tanto temor a veces a la cocina? No sé realmente quién les metió tanto miedo, porque la cocina puede ser una actividad muy bonita, muy relajante, muy tranquila, que une a la familia, que tiene muchas cosas positivas, pero la gente le tiene mucho miedo, realmente no sé por qué. Sobre todo tal vez por esta idea de cambiar un ingrediente, un elemento de un estado a otro, ¿no? Que eso sí. A veces es complicado, pero la cocina al final también es un ritual, ¿verdad? Un ritual familiar, un ritual entre amigos. Tu familia es de ascendencia italiana, ¿no? ¿Cómo concibe esa ascendencia a la comida? Para nosotros la comida es un ceremonial, la verdad. Desde la planificación, qué es lo que vamos a preparar, cómo lo vamos a hacer, quién va a hacer cada cosa, y por supuesto la unión familiar que eso conlleva. Realmente un almuerzo de domingo puede durar 2 o 3 horas de sobremesa y es un asunto muy bonito, la verdad. Y sobre todo también porque el acto de cocinar, es un acto muy humano. Uh-huh. Como especies solemos preparar nuestros alimentos desde hace muchísimo tiempo, desde que el hombre nómada de las cavernas quemaba cosas y ahí miraba que iba comiendo poco a poco. Desde ahí nos entró esta idea de que el alimento que ingerimos por lo general debemos transformarlo, ¿no? Sí. Debemos volverlo otra cosa, debemos cambiar su estado para poder ingerirlo con mejor sabor, con mejor cocción, con mejor digestión, ¿verdad? Así es. Súper. Pues entonces, como decía al principio, la cocina a veces puede ser un monstruo. Y a muchas personas les da miedo enfrentarse a la cocina, enfrentarse a la estufa, enfrentarse a los alimentos, enfrentarse a lo crudo como tal. ¿Cómo cambiamos esta percepción? Solo una aclaración. La cocina es como cualquier otra actividad, por ejemplo, aprender a manejar. Obviamente todos los que hemos aprendido a manejar le hemos dado un topón al carro. Entonces yo creo que si partimos de eso, pues la cocina es lo mismo. A veces se nos va a quemar algo, a veces no va a salir o a veces va a salir divinamente. Pero hay que volver a probar, ¿verdad? O sea, no hay que asustarse porque la primera vez no salió. Lo que sí hay que hacer es poner muchísima atención en qué es lo que estás haciendo, asesorarte bien de qué receta vas a hacer y entonces pues las cosas van a salir mucho mejor. Sobre todo porque a veces también nos topamos con que estamos en casa, a veces tenemos ingredientes limitados, no sabemos exactamente cómo preparar una receta o cómo no prepararla. Pero me imagino que para esto también uno en casa debe tener una serie de ingredientes básicos con los cuales puede trabajar distinto tipo de recetas, ¿no? Sí, pero más que los ingredientes, yo creo que
hoy en día pues todos trabajamos, ya no hay una persona encargada en la casa que cocine por lo general, sino que nosotros mismos tenemos que cocinarnos. Entonces yo creería que lo más importante tal vez no es tener los ingredientes, sino tener como ciertas preparaciones ya hechas para ir adelantando el proceso y que no sea tan tedioso y tan largo, ¿verdad? Creo que tengo una idea de cuáles son esas preparaciones ya hechas, pero tal vez nos puedes contar qué cosas podemos tener en casa listas para poder utilizarlas. Por ejemplo, en lugar de tener que pelar y picar ajos, podríamos tener los ajos, se pelan y se licúan con aceite. Y luego los pones en un frasco y los mantienes en la refrigeradora por 2-3 semanas, y entonces cuando necesitas ya solo usas el ajo ya picado, ya solo abres tu frasquito, sacas el ajo y ya estuvo. Por ejemplo, una salsa de tomate básica, que si digamos tú quieres hacer una pasta y llegas rápido a tu casa, solo descongelas la salsa básica y le agregas, por ejemplo, un poco de albahaca y un poco de queso parmesano y tienes una salsa para una pasta. O le agregas un poquito de culantro picado o de cebolla y chile pimiento y tienes una salsa para unos tacos. O le agregas, no sé, chile, por ejemplo. Le puedes agregar tantísimas cosas, un poco de carne molida, se la puedes poner a un pollo, se la puedes poner realmente a lo que tú quieras, y entonces eso te adelanta el proceso y hace que no se vuelva tan tedioso. Esta idea de la salsa básica de tomate a mí me pegó un montón cuando estaba comenzando a estudiar también. ¿Cómo se hace una salsa básica y después cómo se almacena? Ok, una salsa básica, como su nombre lo indica, es básica. Y se llama salsa básica o salsa madre porque de esta salsa tú puedes derivar otras salsas. O sea, tú la puedes modificar y agregarle diferentes ingredientes para hacer diferentes salsas. Es solo la base. Entonces lleva tomate, una cebolla, un diente de ajo, laurel, tomillo, un poquito de sal, pimienta y una pizca de azúcar para nivelar la acidez. Y entonces todo esto lo pones a cocer con muy poquita agua. Cuando ya está cocido, lo dejas enfriar, lo licúas, lo cuelas. Lo cuelas, es importante colarlo para quitar las semillas y las cascaritas que son tan feas. Y ya que está así, que ya tienes tu salsa básica, entonces la pones, por ejemplo, en bolsas plásticas que envuelves en hojas de periódico y lo congelas, o en trastecitos plásticos que les dejas un margen para que crezca en el congelador. Y entonces cuando la necesitas solo la sacas, la descongelas y la usas. Es lo más práctico. Así de sencillo. Así de sencillo. Y bien, imagino también que hay otras cosas que uno puede ir mejorando a la hora de preparar alimentos. ¿Cuáles son esos tips básicos que debe tener uno al momento de enfrentarse a la cocina en casa? Yo creo que tal vez lo más importante es poner mucha atención en lo que estás haciendo. Si vas a hacer una receta, antes de llegar así a ciegas a hacerla, tienes que leerlas y tienes que ver que tengas todos los ingredientes. Otra cosa que tienes que hacer es tener, digamos, por ejemplo, si vas a hacer unos huevos estrellados con un chirmolito, tienes que tener el tomate en cuadritos, el chile pimiento en cuadritos, la cebolla picada, los huevos, el aceite, el ajo, todos los ingredientes que vas a usar ya listos. Porque entonces cuando tú empiezas a cocinar, sigues todo el proceso. No tienes que parar para picar la cebolla que se me olvidó o cortar los tomates que se me olvidaron. Y entonces el proceso va mucho más fluido y es más rápido. Si tenemos, por ejemplo, que picar una cebolla en lo que se está friendo algo más, te puede quemar lo que se está friendo. Por supuesto, que es lo que por lo general pasa. Pasa mucho con la repostería, que digamos empezamos a batir la mantequilla, pero en ese momento nos damos cuenta que no hay huevos. Entonces hay que ir a comprar los huevos y se sobrebate la mantequilla y entonces el pastel no sale y nos frustramos.
Entonces, para evitar eso, tenemos que tener esta preparación previa que los franceses le dicen mise en place, que quiere decir mesa lista o mesa puesta, y es todos los ingredientes que vamos a utilizar, lavados, pelados, picados, cortados, listos para usar, medidos. Para tenerlo todo, digamos, ya listo para poder utilizarlo en el momento exacto y no tener que detenerse para volver sobre un proceso que se debe haber hecho al principio, ¿no? Y que una receta que puedes hacer en 15 minutos no te tardes 3 horas. Que esa es otra cosa también importante al momento de cocinar, porque a veces estamos en casa un sábado y decidimos cocinar y comenzamos a hacer las cosas y tardamos 2-3 horas para un plato que se come uno en 20 minutos, ¿no? Y es importante porque queda un reguero de trastos por lavar que también ya da mucha pereza. ¿Cómo se pueden ir combinando ambas cosas para que todo vaya saliendo al tiempo? Yo creo que eso es muy interesante. Cuando tú vas a hacer una receta, tienes que visualizar en tu cabeza los pasos. Entonces, por ejemplo, tienes que cortar tomate y chile, pimiento y cebolla para hacer un chirmol. Pero todo lo vas a freír junto. Entonces lo vas poniendo, todo lo que vas picando lo vas poniendo en un solo trasto. No en 18, sino que solo en uno. Y entonces a la hora de lavar solo tienes que lavar uno. Otra cosa que es importante es que ensucias algo, lo lavas. Lo lavas, lo pones a escurrir, cuando terminas solo secas y guardas. Para que no se... Y tienes un trapito para ir limpiando, para no ensuciar de más. Y eso creo que es bien importante. También con el asunto de la suciedad, ese es otro punto que a veces en casa no le ponemos toda la atención debida. ¿Cuáles son como las normas básicas de higiene para poder manipular alimentos uno en su propia cocina? Mira, hoy yo creería que las cosas que son básicas es, por ejemplo, lavarte perfectamente las manos, lavar los utensilios, lavar todo lo que puedas lavar, lávalo. Porque lo que pasa es que le estás dando de comer a tus seres queridos o a ti mismo. Entonces es importante que tengas la higiene básica, ¿verdad? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las tablas de picar? Que a veces no sabemos si vamos a utilizar una carne cruda y después vamos a picar algún tipo de vegetal. ¿Cómo podemos sanitizar, digamos, ese tipo de objetos? Los chefs, digamos, usamos tablas de colores. Entonces tenemos un color para cada tipo de alimento. Pero yo realmente siento que eso no es necesario si tú sabes limpiar bien tu tabla. Entonces, por ejemplo, la tabla la terminas de usar y haces una solución de 1 litro de agua y una tapaderita de cloro. Y entonces le echas esto y la dejas reposar. Y al día siguiente la lavas y entonces va a quedar blanca, nítida, bien lavada para quitar el cloro y ya. Y te va a quedar blanca y limpia y la tienes que dejar en un lugar donde le dé el aire para que no se vaya a enmohecer. Es súper importante que la tabla no esté enmohecida. Esas tablas de madera, todas verdes, que hay en las casas de nuestras antecesoras, hay que sanitizarlas. No tirarlas, pero sí sanitizarlas. Sí, pues ya saben que revisar sus tablas en casa a ver si no están verdes o enmohecidas, porque eso después se puede transformar en un serio problema de salud, ¿no? Por supuesto que sí. Y hablando de moho, otro de los problemas que nos pasa a veces es que compramos comida, la guardamos en la refrigeradora y por X o Y motivo se enmohece a los pocos días, o hay alimentos que se pudren un poco más rápido o que se queman un poco más rápido dentro de la refrigeradora. ¿Cuál es la mejor manera para almacenar cada tipo de alimento? Primero que nada, hay que hacer un menú de qué es lo que vas a hacer antes de ir a comprar para no comprar cosas que no vas a usar. Y segundo, por ejemplo, con el perejil o con las hierbas frescas, agarras una hoja de periódico, la mojas, mojada, pones el perejil, lo enrollas y después lo pones en un recipiente hermético y te dura 2 semanas. Porque lo que hace que las hierbas se arruinen es que se deshidratan.
Entonces el periódico mojado hace que no se pudre, que no se deshidraten y que tampoco se pudran. Por ejemplo, si vas a comprar muchas verduras, una opción es darles una cocción previa en cuanto a las compras. Y yo sé, es pesado dedicarle una tarde a cocinar verduras, sí, pero cuando tú llegas un jueves en la noche, a las 9 de la noche, llegas cansado y no quieres ponerte a cocinar, solo sacas tu tupper con brócolis ya cocidos, tu salsita básica, le pones eso, le pones un poco de queso, lo metes al micro y te lo comes y está delicioso y está fácil y lo hiciste en 3 minutos. Esto, digamos, para almacenar hierbas y verduras. ¿Qué pasa con los quesos? Los quesos, cuando estén bien cerrados, y depende de la calidad de los quesos también y del tipo de queso también. Sí, pero digamos, si lo sellas bien y lo guardas en la refrigeradora, por lo general no hay problema. ¿Cuánto puede aguantar un queso en la refrigeradora bien sellado? Depende del tipo de queso, depende del proceso que tenga el queso, porque hay quesos que tienen más químicos, digamos, y entonces te van a durar más, y quesos que son los artesanales, por ejemplo, no te van a durar tanto. ¿Qué pasa con la carne también, por ejemplo? A veces tenemos duda, ¿podemos dejar la carne en la parte baja del refrigerador por varios días o es necesario que al nomás comprarla la volvamos porciones y la congelemos? ¿Cuál es la mejor manera de manipular carne en casa? A ver, cuando me dices carne, ¿te refieres a carne de res? Es la menos complicada, digamos. La carne de res la puedes tener 2-3 días en la refrigeradora, en la parte de abajo. Lo ideal es tenerla en la parte de arriba de la refri, pero la puedes tener en la refri 2 o 3 días, no pasa gran cosa. Con el pollo no pasa lo mismo. El pollo es mucho más delicado. Las aves en general son más delicadas. Entonces, lo ideal es comprar, por ejemplo, si compras una bandeja de pollo muy grande, inmediatamente llegas a tu casa. Ahí sí no esperas nada, te lavas muy bien las manos, abres el paquete y lo separas en porción y lo congelas porcionado. Entonces cuando, digamos, vives solo, si necesitas sacar una pechuga, entonces en la mañana del día sacas tu pechuga, la pones en un recipiente, la pones en la parte de abajo de la refri y cuando llegas en la noche ya está descongelada. Pero digamos, lo que no debes de hacer, por ejemplo, con el pollo, una de las cosas que no debes de hacer es, por ejemplo, comprarlo, congelarlo, descongelarlo, separarlo, volverlo a congelar, volverlo a descongelar. Eso lo que hace es que multiplica las bacterias y entonces es peligroso. Es mejor hacerlo desde un principio. Mientras manipules, mejor es. Porque aunque te laves las manos, siempre va a haber contaminación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay, esto como desde la parte de la higiene, ¿no? También hay otro mito también que gira alrededor de la cocina casera. Y es que por lo general pensamos en cocina casera y pensamos en algo, primero bastante simple, pero que también se asocia con algo bastante sano. ¿Qué tan cierto es este mito o no? No por fuerza es sano, eso depende de la costumbre de la casa. Y cocina simple, no, la cocina casera puede ser lo complicado que tú quieras, siempre y cuando tú tengas ganas de ponerte creativo y de experimentar, porque la cocina, lo lindo de la cocina es que es un todo. Y entonces hay química, hay física, hay matemáticas, hay obviamente técnicas de cocina, hay creatividad, hay pasión, hay sentimientos, hay un montón de cosas. Entonces tú puedes hacer la cocina casera tan creativa como tú quieras. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá era una ávida lectora y ella leía los libros de cocina de pasta a pasta. Lo cerraba y lo guardaba y se iba a la cocina a crear
con lo que ella se recordaba y lo que tenía en casa. Y me llamó mucho la atención lo que tú me dijiste, que a veces solo tenemos 2 o 3 cosas. Es ahí cuando se demuestra la creatividad. O sea, tú puedes volver, por ejemplo, unos frijoles en una obra de arte. Sí, son deliciosos ya de por sí. Pero si tú, por ejemplo, le echas cebollita frita, le pones un poquito de chicharrones, le pones apazote, le pones chipilín, le haces un recadito de tomate con culantro, le pones pollo, ¿por qué no ponerle pollo? Le pones carne, de alguna otra carne que tengas, le pones, no sé, tantísimas cosas que puedes hacer con ellos, los puedes hacer sopa, los puedes sofreír, los puedes hacer en maleta, los puedes hacer de 1000 maneras y siguen siendo frijoles. Pero ahí aparte, digamos, de la creatividad de cada uno para poder encontrarles el mejor modo, dependiendo de los ingredientes con los que se cuentan, ¿no? Así es, así es. Las ganas que realmente tengas de hacerlo. Yo creo que eso es básico. Quienes a veces demuestran ganas o no las demuestran son los estudiantes, ¿verdad? Tienes esta otra faceta de instructor de cocina en universidades y también por tu cuenta. ¿Con qué tipo de estudiantes te encuentras? Tal vez no en la universidad porque ya es parte como de una carrera establecida, pero en tu propia cocina, en tu propia escuela, ¿con qué tipo de estudiantes cuentas? Tengo de todo. Tengo de todo tipo de estudiantes. Tengo, por ejemplo, muchachos jóvenes que van a ir a estudiar afuera y que inteligentemente las mamás o la familia los manda a prepararse para que no pasen penas cuando salgan. Tengo gente que ya salió de la universidad y que lo toma como una diversión, como un aprendizaje, como una... tengo también personas grandes, tengo de todo un poco, pero lo bonito, digamos, de mi escuela es que la gente que va es porque realmente quiere aprender. Sí, sobre todo porque tienes distintos cursos en tu escuela, ¿no? Así es. Cocina italiana, ¿qué otros tipos de cocina? Cocina internacional, cocina para principiantes, hay de todo un poquito. Y digamos que en cocina básica, por ejemplo, aprendemos las técnicas básicas para aprender. Hay cursos de sushi, hay, dependiendo de la persona, de los intereses de la persona, así se le arman los cursos específicos a esa persona, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de cocina que sea más difícil de aprender que otro? Todos representan el mismo reto, digamos. Sí. Y digamos, a mí me da mucha risa porque, digamos, la gente viene y me dice, ay, es que yo quisiera aprender cocina griega, pero no sé nada. No importa, venga, yo le enseño. Y lo bonito de la cocina es que es muy gratificante. Digamos, si tú trabajas, yo siempre pongo ese ejemplo, si tú trabajas de contador, ¿cuándo le vas a ver la satisfacción a tu trabajo? O sea, es una satisfacción personal, que hiciste bien tu trabajo y qué sé yo, pero tal vez una vez al año va a llegar tu jefe y te va a decir, ay, sí, qué bonito le quedaron los cuadros de debe, o los libros de debe y haber, o como se llamen. En cambio, en la cocina, tú haces algo y si te sale bien, la gente te felicita y te dice, qué maravilla, te quedó delicioso. Y te sale mal, pues la gente te dice, sí, eso está horrendo, le faltó sal o le sobró sal o qué sé yo. Pero tienes una respuesta inmediata. Y yo creo que eso es bien bonito. Para los patojos, por ejemplo, es súper satisfactorio. Lo veía yo en las diversas universidades. Al principio yo daba clases en hotelería, doy clases en hotelería. Y entonces, por ejemplo, los patojos decían, ay, cocina, ay, qué aburrido. Pero cuando salían de la clase, los otros patojos que recibían clases en otras carreras estaban ahí esperando a ver qué era lo que salía de la cocina con el olor delicioso que había. Y entonces las chavas los rodeaban los patojos que querían probar y a los chavos igual las chavas. Entonces era muy, muy satisfactorio para ellos, ¿verdad?
y podían vender las recetas, digamos, que, ay, para mi cumpleaños haceme la tal cosa y así, ¿verdad? Eso que comentas tienes toda la razón, porque recuerdo yo una época en Intecap, en la cual yo estudiaba también algo relacionado con cocina, que al final en los recesos todo el mundo de todas las carreras se intercambiaba tareas, por decirlo así. Había gente que iba a ofrecer cortes de pelo a cambio de un plato de comida o de un tipo de café específico para los que estudiábamos para baristas. Era interesante. Sí. Y muy satisfactorio. Sí. Satisfactorio ver sobre todo la expresión de las personas cuando prueban un plato creado por uno mismo o por alguien de la familia o por un amigo que les llena el paladar, ¿no? Porque es como un doble llenado, ¿no? O sea, un llenado emocional y un llenado también sensorial. Así eso es lo que a mí me encanta de la cocina, es esa parte justamente que es todo, es un todo. Súper. Pues también nos traes un par de recetas, ¿no? Para que los oyentes también puedan hacer en casa algún tipo de preparación básica. ¿Sobre qué tratan? Yo les traje la receta esta de la salsa básica de tomate. También se me ocurrió que, como realmente no sé qué es lo que saben, enseñarles a hacer una vinagreta básica. Porque digamos, si tú tienes una salsa de tomate en tu casa, o si tienes una vinagreta, ya es mucho más fácil hacer una ensalada con lo que tengas, con lechuga, con tomate, con chile, pimiento, con lo que haya, con los brócolis cocidos que ya tenías. Entonces, una vinagreta básica, yo creo que lo más importante de todo es la proporción de aceite y vinagre que le pones. Siempre debe de ser por lo menos el doble de aceite que de vinagre. No importa el tipo de vinagre que uses, y no importa, por ejemplo, si es limón en lugar de vinagre. Eso no importa, pero tiene que ser el doble de aceite que de vinagre. Estilo del 2x1 del arroz también, ¿no? Exactamente. Y de ahí pues le pones los sabores que tú quieras. Por ejemplo, una vinagreta básica tiene un poquito de mostaza, tiene un ajito picado, le tienes que poner sal, pimienta y una pizca de azúcar también para nivelar la acidez. Le puedes poner laurelito mío y entonces tenerla en un frasquito, lo mezclas bien y lo metes a la refri y ya lo tienes para cuando lo necesites. Súper. Y por ejemplo, si quisieras variarla, puedes cambiar el laurelito mío por un poco de albahaca, o puedes ponerle un poco de miel en lugar del azúcar, o puedes ponerte creativo y ponerle cualquier otra hierba o ajonjolí o lo que quieras, ¿verdad? En realidad las recetas tampoco son camisas de fuerza, ¿no? Uno puede ir yendo y viniendo como mejor le sepa. Así es. Listo. También hay una receta dulce sobre frutas al estilo italiano. ¿De qué tratan estas? Esa es una receta que aprendí yo hace muchísimos años en la tele, que la daba un chef italiano que para mí fue el de los primeros que yo vi en la tele, que se llamaba Pasquale, y era un chef gordo muy simpático. Y entonces este señor lo que hacía era que ponía varias frutas en un sartén. Primero ponía mantequilla y azúcar en un sartén de teflón, y luego ponía frutas de diferentes clases, siempre en orden de dureza. Primero, por ejemplo, manzanas y piñas y peras, por ejemplo, y después fresas y moras y las más blandas, ¿verdad? Y entonces puedes ponerle el tipo de fruta que tú quieras. Él combinaba siempre, por ejemplo, frutas frescas con frutas secas. Por ejemplo, en la receta que les puse ciruelas, pero pueden ponerle pasas, pueden ponerle albaricoques secos, lo que quieran, cranberries. Sí. Y entonces esto se pone a cocer, se saltea en el sartén y se le pone vino tinto y se pone a cocer unos 15 minutos con el fuego bajito. Y entonces el vino se evapora, pierde el alcohol y se vuelve como una salsita espesa, dulce, rica, como un almíbar. Y entonces esto lo dejas enfriar y lo acompañas con helado y con frutas secas, como por ejemplo nueces, pistachos,
almendras, ¿cómo se llaman? Las semillas de marañón, lo que tengas. Listo. Pues las Sí. 3 recetas van a estar a disposición de todos ustedes en nuestras redes sociales. Ya se las voy a dar en un momento, pero vamos saliendo ya de esta sesión del Periódico Radio, un podcast dedicado a la cocina. Antes de irnos, Juan Manuel, quisiera que profundizáramos únicamente en un punto que también a mí me chocó un montón cuando lo aprendí. Nosotros por lo general nos ponemos a cocer verduras en casa y las dejamos ahí hasta que estén bien blanditas, ¿no? Hasta que casi que se deshagan. Pero luego aprendí que había un proceso que se llamaba blanqueado Así de verduras. Esto es súper fácil de hacer en casa y Sí. conserva todos los nutrientes de la verdura. Absolutamente. dentro de la verdura. ¿Cómo se hace esto? Solo antes de eso explicar. Digamos, de nada te sirve venir y comerte las verduras si las pones a cocer media hora en agua hirviendo. No te sirve de nada porque todos los nutrientes se pierden. Entonces, para cocinarla correctamente, debes de poner agua hirviendo con sal. Cuando el agua ya empieza a hervir, entonces echas, por ejemplo, los brócolis, los cueces hasta que están al dente. Al dente quiere decir cocidos pero duros, o sea, consistentes, que cuando tú los muerdas hagan crunch. Luego, inmediatamente lo cuelas, le quitas el agua hirviendo y en el colador le echas mucha agua fría o lo pones en un baño de hielo. Y entonces eso lo que hace es cortar el cocimiento y las verduras no se siguen cociendo. No sé si te acuerdas cuando uno comía ejotes antes. Sí. Los ejotes, digamos, hacían ensalada de ejotes. Entonces los colaban de la olla y los echaban en la ensaladera y le echaban la vinagreta encima. Entonces, los de arriba estaban verdes bonitos. Los de en medio y abajo estaban como grises, porque el mismo calor los sigue cociendo. Y entonces cuando lo mezclabas era una ensalada con ejotes de diferentes colores, ¿verdad? Esto no debe de ser así. Si tú los blanqueas correctamente, o sea, les quitas el agua hirviendo y les echas agua fría, van a quedar verdes, lindos, crocantes y con todos sus nutrientes. Créanme que de verdad este es un proceso sumamente fácil y cambia por completo la cara de una verdura al momento de comérsela. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos falta una parte más, que es como la parte sorpresa de este programa siempre. Tenemos en esta pequeña bolita de cristal una serie de preguntas bastante incómodas y queremos que contestes una. ¿Listo? Con tu propia mano, por favor. No son incómodas, solo son preguntas un poco raras. ¿Qué dice el papelito? ¿De quién es el último chat en tu WhatsApp y qué te escribió? Con Jaime diciéndole que ya estaba aquí. Ah, bueno. Y que no me dejaban entrar. Listo. Muy bien, Juan Manuel. Entonces, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros acá. Si ustedes quieren aprender un poco más de cocina con Juan Manuel Rossi, chef con más de 20 años de experiencia en el mundo de la cocina, se pueden comunicar con él. No tiene redes sociales porque no le gustan, pero nos puede dar su teléfono, ¿no? Sí, es 5696 3414. Listo. Y nosotros sí estamos en redes sociales, ahí sí nos pueden seguir. Les vamos a dejar las recetas en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como El Periódico Radio. Y si también me quieren seguir a mí, pues me pueden seguir también en Instagram como Moreno de León GT. Ahí les vamos a colocar las 3 recetas para que ustedes puedan hacerlas en casa esta misma noche y también deleitar a las personas que quieren con algo de comida rica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos escuchado y, como siempre, nos encontramos en una próxima. A veces nos damos cuenta de que vivimos En una burbuja. en una burbuja. Afuera, lejos de lo que nuestro entorno nos muestra, existen. Otras realidades. Queremos que te acerques a esas voces diferentes y que te enteres de todo eso que quizás te has perdido sin querer. Únete a nuestra comunidad. Tenemos un espacio para ti. Estás en El Periódico Radio con Jaime Moreno. El Periódico Radio.